11:46 y seguimos recibiendo muchísimos mensajes de los colegas. Ya en un ratito vamos a ir agradeciendo los que nos entren en la hora del programa, pero es el momento del análisis del caso de hoy. Una sentencia reciente de Cámara Firme, provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el accidente de un chico, algo casi diría común, una travesura, una tontería, alguien que en el recreo le hace una zancadilla a otro pibe, nada más que en este caso el chico tenía 7 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, de ahí internación, 60 días sin ir al colegio, casi un año sin realizar actividad física, y las secuelas que le quedaron determinaron en las pericias una incapacidad del 40% física más un 20% en la psicológica. Lamentablemente los daños en los menores siempre tienen consecuencias más graves desde esto, ¿no? Desde lo psicológico. La fecha del hecho, 9 de junio del 2004, lo primero que tenemos que pensar, y sobre todo con las coberturas de responsabilidad civil, es cuánto demoran los juicios, ¿sí? Esto tardó más de 15 años desde que empezó la demanda. Bien, ¿por qué traigo este tema? Porque si nosotros analizamos el código actual, el 1745, el 1746, vamos a ver como que tanto en la indemnización por fallecimiento como en la indemnización por incapacidad, por un lado hablan de alimentos generados, pensando en una persona que trabaja y que deja una familia detrás, y en el caso de la incapacidad parcial y permanente, la fórmula requiere del ingreso de esa persona. Pero acá tenemos un chico que obviamente no trabaja, no tiene ingresos, y siempre la duda es, ¿y eso cómo se valoriza? Miren, en muchos casos el derecho ha utilizado, cuando se trata de una persona que no tiene ingresos, tal vez en ese momento, como podría ser un ama de casa, utilizar un salario que sería, como base, el salario mínimo vital y móvil. Yo me tomo un trabajito, decir, bueno, ¿y cuánto daría un siniestro de estos en base a ese salario mínimo vital y móvil hoy de 23.544 pesos para un chico de 14 años? Si el juez decidiera tomar ese salario como parte de la fórmula. Bueno, con una incapacidad similar del 60%, en un caso, una de las fórmulas, ahí el amigo Fajín estará pensando, Guoto y Méndez, sí, efectivamente, una da 3 millones, la otra da 15 millones, porque la segunda fórmula tiene un coeficiente que aumenta mucho cuando más joven es la persona, porque empieza a analizar el tema de la proyección de ingresos futuros. Pero bueno, vamos a lo que pasó particularmente en este caso, porque lo tenemos, porque es un dato cierto. La sentencia de primera instancia, 13 años después del accidente, condenó en forma solidaria a la escuela, a la maestra y a la directora. Eran los 3 codemandados. En aquel entonces, esto estamos hablando de junio del 2019, la condena por los distintos rubros, que también obviamente incluía el daño moral de los padres, para lo cual establecieron la inconstitucionalidad de un artículo del Código Viejo, el de Vélez, dio algo así como 1.840.000. Lo gracioso del fallo, hacen todo el cálculo, toda la justificación, y después dicen, hacemos extensiva la condena a la aseguradora en su condición de aseguradora a la fecha del siniestro del rodado interviniente en el hecho y que perteneciera al accionado. Como ven, los jueces hacen copiar y pegar también. Es muy, no es común, pero no es raro encontrar este tipo de cosas. Hace todo, dice colegio, y después habla de un auto. Pero bueno, esto fue elevado a la Cámara, apelado por los condenados y apelados por la parte actora, y ahora, en abril, el mes pasado, la Cámara que intervino, que es la de Morón, aumentó ese 1.800.000 a 4.800.000 valores actuales, más una tasa del 6% anual desde el momento del hecho, o sea, prácticamente duplica esto. Hacemos un redondito, 10 millones la parte de condena, a lo cual todavía faltan costas de honorarios de abogados y peritos, pero hay 2 cosas que nos quedan de este fallo de Cámara, y acá viene la parte que va a complicar un poco el análisis. El fallo de Cámara toma como referencia respecto al seguro, dice: la sentencia se hará extensiva a la citada en garantía en los límites de la cobertura asegurativa, y esa suma por la que deberá responder no podrá ser inferior de aquella que a la fecha de liquidación corresponda,
considerando las sumas aprobadas por la autoridad competente para una póliza de las características de la cobertura aquí existente. La Cámara hace una asimilación al seguro automotor, una postura que tiene la Corte de la provincia que dice, en el seguro automotor, y esto viene de los casos de seguro obligatorio automotor, con esas sumas tan chiquitas que tenía antes, en vez de condenar con la suma que tenía a la fecha del siniestro, vamos a condenar con la suma que tiene ese seguro a la fecha de sentencia. Sí, en el seguro automotor eso se viene actualizando, pero el problema que la Cámara desconoce, tal vez porque dice si hay un seguro obligatorio tiene que estar reglamentado, que en la RC Colegios jamás, y el año que viene van a ser 25 años que se modificó el artículo correspondiente y se puso la obligatoriedad del seguro de instituciones educativas, jamás la superintendencia reglamentó el seguro, con lo cual no hay una suma, como dice acá, aprobada por la autoridad para una póliza de las características de la cobertura aquí existente, que es la RC comprensiva para colegios. Así que también en el fallo de Cámara encontramos algún desconocimiento o algún error de los jueces, que obviamente esto terminará luego en algún tipo de recurso de aclaratoria o algo, pero lo que nos tiene que quedar en concreto es que esta condena por este chico que le hicieron una zancadilla en el recreo y lamentablemente tuvo esta consecuencia porque golpeó la cabeza con el piso, es aproximadamente 10 millones de pesos. Eso es un valor actual de una condena en un caso de escuela. Repito, muchos dicen, ¿cuánto vale un chico? Bueno, ahí tienen un caso como referencia.